Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo. En este video les voy a mostrar cómo pintar las rocas en este cuadro que fuimos trabajando, donde hay un lobo y trabajamos toda la parte del pelaje y les explicamos cómo lo fuimos realizando. En sí tenemos un fondo completamente negro, donde fuimos trabajando la claridad, lo dejamos secar y otra vez fuimos trabajando. Vamos a hacer lo mismo con el sector de las piedras. Yo acá tengo un esbozo de dibujo realizado con pastel, donde dibujé aproximadamente los bordes y marqué los planos de las rocas que tenemos acá donde se apoya el lobo. Entonces vamos a tomar la paleta y vamos a comenzar a trabajar. En primer lugar vamos a trabajar los grandes planos, las grandes oscuridades y sombras. Obviamente las sombras ya están porque tiene el fondo completamente negro. Pueden trabajarlo con pincel seco o bien un poco diluido y lo van trabajando. La idea es no recubrirlo todo, ir dándole forma y dándole el volumen exactamente a las rocas. Bueno, vamos a ir trabajando.
Continuamos ahora con el sector de las rocas. Ya en un primer lugar trabajamos con un aguado y le dimos los volúmenes generales. Ahora vamos a tomar algún pincel, puede ser un pincel peine, un pincel que permita realizar texturas y algunos toques, así vamos generando diferentes texturas y dándole más riqueza a la parte de las rocas. Ahí vamos a arrancar.
Y ahora vamos a tomar el color negro, porque bueno, estamos trabajando en blanco y negro. Vamos a tomar un poco de negro. En primer lugar, como veníamos viendo, trabajamos los grandes volúmenes y las grandes oscuridades. Es la esencia de cualquier tipo de trabajo que realicen. Una vez que trabajamos aproximadamente todos los volúmenes, comenzamos a trabajar con algún pincel más pequeño que pueda generar texturas, y vamos generando texturas. Como ustedes vieron en esta primera parte, trabajamos sencillamente con blanco sobre un fondo negro. Ahora, y uno tiene que trabajar, esto se los tengo que comentar, tiene que trabajar sin miedo, tiene que ir trabajando, aunque a veces se pase y no termine del todo definido, porque una vez que secó puede volver a trabajar con la oscuridad nuevamente para generar nuevas texturas. Eso despreocúpense. Y si por ejemplo la tonalidad es más clara de lo que ustedes deseaban, una vez que secó pues se puede trabajar con una especie de veladura para que rebajar un poco la tonalidad, entonces va a quedar muchísimo más fina y no tan brusco ese cambio de tonalidades. Ahora les voy a ir mostrando. Ahí vamos. Tomar una esponja. Les voy a mostrar. Por ejemplo, queremos que esto se funda un poquito más con el espacio oscuro que tenemos acá. En primer lugar vamos a repetir esto. ¿Qué podemos hacer? Aguamos el color negro sin mezclarlo con lo que es el blanco, así no se vuelve un gris. Nos fijamos la tonalidad y esto al estar seco vamos a trabajarlo y le vamos a bajar un poco la tonalidad. Así se va fundiendo. ¿Ven? Así se va fundiendo un poco con el espacio. ¿Ven? Ahí va. Ahí, ¿ven cómo lo vamos oscureciendo? Un poco más. Y ahí se va bien. Bien. Una parte queremos que se note más, otra que se funda un poquito más con el fondo. Más allá de que uno trabajó con el color blanco, trabaja y hace que se funda más con el fondo. Por ejemplo, acá queríamos que se vea un poquito más oscuro en algunos sectores o que se funda un poco con el espacio, y trabajamos, se puede trabajar tranquilamente con un pincel y no va a haber ningún problema. No es cuestión de recubrir todo, obviamente. Eso ustedes lo van visualizando. Si tienen un modelo o una foto, se van guiando con la foto. A veces uno, en este tipo de trabajos,
quiere que algo desaparezca o que se funda con el fondo y lo va trabajando. Ese es un gran método para no tener que generar un tono medio. Entonces uno trabaja fuertes contrastes y después va bajando las tonalidades para que se vayan fundiendo. Esto es ideal. Esto vamos a trabajar un poco con un pincel y vamos a marcar un poquito más los contrastes. Nos alejamos un poco para ver cómo va quedando, porque uno va trabajando, está muy ensimismado en el trabajo. Como ustedes van viendo, en primer lugar generamos un contraste con el blanco, ya les dije. Después, una vez que secó y ya tenemos todos los volúmenes y remarcamos más con lo claro, si vemos que la tonalidad quedó muy clara, lo secamos obviamente y trabajamos con una especie de veladura y vamos haciendo fundir un poco el fondo con lo que es la figura, las rocas. Así se vuelve más natural. Después, como trabajamos simplemente con el blanco, posiblemente nos hayamos pasado de las claridades que queremos, volvemos a trabajar con la oscuridad y remarcamos suavemente utilizando algún pincel. Por ejemplo, en este caso estoy usando un peine para generar algunas texturas y le damos más complejidad a lo que es el trabajo. No recubriendo todo, uno a medida de que va trabajando tiene que ir achicando el tamaño de los pinceles e ir dando detalles y texturas. En todo es muy similar la forma de trabajar. Si ustedes tienen, por ejemplo, una luz plena, necesitan la máxima oscuridad. Por ejemplo, cuando ustedes visualizan acá, tiene que haber una oscuridad que genere el contraste y también una parte que se degrade hacia el fondo. Entonces ustedes lo van a ir visualizando.
Bueno, en sí el proceso es bastante simple si uno mantiene los pasos como venimos diciendo. En primer lugar se trabajan los volúmenes generales, las claridades y las oscuridades plenas. Por lo general, lo más conveniente para este tipo de trabajos y para simplificar la tarea del pintor es trabajar con un fondo que esté seco y trabajar la claridad o la oscuridad. En este caso trabajamos la claridad. Trabajamos con un pincel seco, se puede trabajar con aguado y trabajamos los volúmenes. Por ejemplo, en esto teníamos una oscuridad plena, trabajamos con lo que es la claridad. Trabajamos a grosso modo los grandes volúmenes. Una vez que se trabajaron los grandes volúmenes, secamos y comenzamos a trabajar con un pincel más detallado. Se puede trabajar con un peine, con un abanico y vamos generando texturas. Y después volvemos a la oscuridad para poder remarcar bien las texturas, ir dando detalles cada vez menos. La idea no es recubrir todo, porque lo que suele pasar acá generalmente es que a la hora de trabajar uno quiere armar la roca de una o armar la figura de una. Uno tiene que trabajar de a poco e ir generando texturas, así le va dando complejidad y profundidad a la obra. Esto obviamente podemos trabajarlo nuevamente, trabajar un poco más la claridad, donde se puede ir la claridad, otra vez la oscuridad, e ir trabajando y darle más y más complejidad y agregándole pequeños elementos. Eso es lo que hace compleja la obra. No se puede lograr, esto es algo que le pasa a la mayor parte de los pintores que arranca, es que para generar un efecto quieren lograrlo de una. Por ejemplo, en una sola sesión. Entonces ustedes trabajan y quieren generar el efecto del pelo o de la roca. Ustedes tienen que esperar que seque, volver a trabajar otra capa sin tener que recubrir todo lo que trabajaron anteriormente, porque si no, no vale la pena. Otra cosa que les puedo agregar es que, por ejemplo, si ustedes trabajan con algún color claro y no dieron en la tonalidad justa, pueden hacer una especie de veladura con un color oscuro sin tener que mezclarlo o formar un gris, y se le trabaja por encima y se le pasa una capa fina. Entonces, por ejemplo, acá estaba más claro, le vamos a dar una tonalidad un poco más oscura. Así sucesivamente, si lo quieren oscurecer más, lo tendrían que secar y trabajar con otra, entonces se volvería un poco más oscura rápidamente. El secreto está en trabajar con las tonalidades. Bueno, espero que les ayude este video, denle un like, suscríbanse y los esperamos en el próximo video. Hasta luego.